Good morning. Welcome all to this second web conference, English Does Work, Level 5. In today's meeting, we are going to discuss, I'm going to show you what you have to do in the second activity, which is called FORO Mis Próximas Vacaciones. That's what we are going to do now. So let's go back to the course. Remember that you find the activities right here, actividad de aprendizaje guía. Okay, welcome, Fanny. Thank you for being here. Someone else is entering the room too. So welcome to all who are going to watch this later, who are going to arrive here to the meeting. So here we have FORO Mis Próximas Vacaciones Writing, AA2 y VO1, ¿cierto? Actividad de aprendizaje 2, Learning Activity 2, Evaluación 1, es lo que significa. And here we have FORO Mis Próximas Vacaciones. Y vamos a acceder también al instrumento de evaluación. Vamos a descargar las instrucciones. Muy bien. Entonces tenemos acá lo que vamos a hacer. Dice, evidencia, FORO Mis Próximas Vacaciones, Writing. La presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo, por eso es un foro, en el que es importante enriquecer su desenvolvimiento al exponer sus ideas mediante la redacción de frases u oraciones en inglés. En este sentido, realice una composición de no menos de 10 líneas, donde exponga las 10 actividades o acciones a realizar durante ese periodo de tiempo vacacional utilizando verbos modales. Entonces ya nos dieron varias indicaciones. El nombre, voy a hablar de mis próximas vacaciones, ¿sí? Debo por lo menos escribir 10 líneas del foro hablando de mis próximas vacaciones. Debo hablar de 10 actividades o acciones que voy a realizar y debo utilizar los verbos modales. Recuerden que los verbos modales vienen viéndolos desde el nivel 3, si no estoy mal. Entonces dice acá intervención 1. Durante la primera intervención debe estructurar las ideas respondiendo cada una de las preguntas que se le presentan. A partir de sus respuestas puede ir desarrollando su composición escrita y distinguiendo qué vocabulario y expresiones necesita. Es decir, piense de manera ordenada sobre sus próximas vacaciones. Responde las siguientes preguntas para guiarse y escribir una pequeña composición. Recuerde que no es que respondan una por una, sino que ustedes tienen presente estas 5 preguntas que están acá para poder escribir esa primera intervención. Entonces tenemos, when will you request your vacation from work? How many days will you have for vacation? Where will you go on vacation? Who will you go with on that trip? Will you ask for advice from a travel agency? Estas preguntas son solo una guía para que realice su primera participación organizando las oraciones y logrando construir párrafos para realizar una pequeña composición escrita. Entonces, es importante que quede claro. La gran mayoría responde una por una. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes
la sigan como guía para que puedan construir un texto elaborado donde ustedes las responden de manera indirecta. Hay una segunda intervención. Hago una donde yo hablo y respondo de manera indirecta y hablo de mis próximas vacaciones, ¿cierto? Y voy a hacer una segunda intervención y esa segunda intervención va a ser en relación con la intervención de alguien más, de un compañero del curso. Entonces realice seguimiento al foro y responda al menos a dos comentarios de sus compañeros con expresiones, frases y vocabulario de acuerdo con el contexto de la intervención que hayan realizado sus compañeros y complementando con preguntas adicionales para enriquecer la discusión. Tenga en cuenta que son preguntas orientadoras, pero puede hacer uso de otras preguntas y expresiones que le permitan conocer un poco más de cada uno de sus compañeros. Una vez finalizada su segunda intervención, realice seguimiento al foro y responda a las preguntas que le llegaron a realizar los demás compañeros. O sea, que ya aquí hay como una tercera, cuarta, quinta intervención. Ya no es intervención como tal, o sea, ya no, sino son respuestas cortas a esas preguntas que le han realizado a usted mismo. Entonces, tarea número uno, trabajo número uno, construir una intervención de al menos 10 líneas, ¿cierto? Donde voy a responder de manera indirecta información relacionada con mis próximas vacaciones. Entonces puedo hablar, por ejemplo, en el trabajo, del tiempo en el que yo saco las vacaciones, de cuánto tiempo puedo sacar, si una semana, 3 semanas, 2 semanas y media, ¿cierto? Cuántas veces al año, si trabajo yo misma por mi cuenta, entonces no tengo que pedir vacaciones, sino yo misma las saco, ¿cierto? Generalmente, ¿qué hago? ¿O a dónde voy? ¿Me quedo en casa? ¿Salgo? ¿Viajo? ¿Con quién? ¿Con mi familia? ¿Sola? ¿Con mis amigos? ¿Sí? Me gusta ir a buscar opciones de viajes que estén baratos y voy pues como a las agencias de viaje a mirar si hay promociones o si hay paquetes interesantes para viajar en familia, ¿sí? O como se pregunta ahí como mm, para mirar opciones, ¿no? Para mirar cómo ser aconsejada. ¿Ve? Nunca se me hubiera ocurrido un viaje digamos, al Pacífico, ¿cierto? Un crucero por el Pacífico. Nunca se me hubiera ocurrido. Realmente no es que me guste viajar mucho por agua, pero suena como una opción interesante. Vamos a hacer ciertas paradas y salimos de determinado punto del sur de Colombia y llegamos, no sé, a La Guajira. Bueno, no es por el Pacífico. Llegamos a Bahía Solano, ¿no? En conexión ahí, una parte de las costas del Chocó o incluso Panamá, ¿cierto? Y ya ingresamos pues de manera interna por tierra o nos podemos devolver. Entonces, como que es interesante, ¿no? Mirar esas opciones. Si nos gustan buscar esas opciones, sí. Si no, no. Y ya la segunda intervención, entonces, voy a leer lo de mis compañeros y de acuerdo a la información de mis compañeros, entonces ya les respondo. Y, cierto, establezco una comunicación relacionada con las vacaciones y con lo que ellos proponen. Y ya finalmente respondo las preguntas que me hayan hecho. Ahí ya no es una intervención, sino son respuestas cortas. Las puedo también, por supuesto, elaborar y construir unas respuestas un poco más largas, por supuesto. Es un espacio colaborativo para que ustedes desarrollen esas habilidades comunicativas. Entonces, acá tenemos unos lineamientos, productos para entregar, participación en el foro acerca
del tema de sus próximas vacaciones, teniendo en cuenta las intervenciones solicitadas, la extensión, dos intervenciones en el foro y para el desarrollo de la evidencia, diríjase ¿cierto? Al área de de la actividad correspondiente, acceda al espacio foro Mis próximas vacaciones Writing, que es por donde ingresamos. En el instructivo, ese es el instructivo y en la lista de chequeo es lo que se le va a calificar en la actividad. Entonces acá tenemos 5 ítems. A partir de contextos personales, sociales y laborales, construye oraciones mediante solicitudes y o peticiones utilizando verbos modales, ¿cierto? Recuerden que esa era una de las instrucciones de la guía. Deben hacer uso de los verbos modales, comunicándose en idioma inglés a través de una composición escrita en el foro, dando respuesta a la primera intervención. Interviene con al menos 2 respuestas de acuerdo con la participación de sus compañeros, utilizando expresiones para intercambio de ideas y opiniones de acuerdo a la segunda intervención. Utiliza vocabulario y expresiones presentadas en el componente formativo, importantísimo. Participa en el foro en las fechas establecidas por el instructor, desarrolla la evidencia según indicaciones del instructor y participa a través de la plataforma virtual de aprendizaje haciendo uso del segundo idioma. Muy bien, porque a veces no falta quienes envían la actividad en español, ¿no? Es importante entender que debe ser en inglés, que hay unas fechas establecidas para el envío de esa actividad, que hay un componente formativo, es decir, una unidad temática que yo debo revisar antes de realizar la actividad. Y en ese componente formativo, pues me van a dar vocabulario, expresiones que yo puedo usar em, para poderme comunicar como me lo están pidiendo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir al componente formativo. Como voy a participar, le voy a dar responder. Le doy responder, escribo mi respuesta y le digo enviar al foro. Vamos a ir al componente formativo número 1 que se llama You're the Best. Entonces, si vamos a abrir acá este componente formativo, vamos a encontrar expresiones en tiempo presente, adjetivos calificativos, ¿cierto? Bueno, este realmente viene siendo el segundo. Este es el componente para donde vamos a encontrar la información para esta segunda actividad. Modal verbs, ¿cierto? Lo que me están diciendo que voy a colocar compound sentences. Entonces vamos a ir acá a los verbos modales y recordar algunos, ¿sí? Recuerden que los verbos modales funcionan distinto a los otros verbos en inglés. ¿Por qué funcionan distinto? Porque, por ejemplo, sabemos que en presente simple yo voy a utilizar estos verbos, ¿cierto? Acá me están diciendo para qué me sirve. Can para posibilidad, habilidad. Could también para lo mismo, puede ser en pasado, puede ser el pasado de can. Pero también puedo hacer solicitadores con could y ya, y cuando lo uso no necesariamente estoy hablando en pasado, sino que estoy hablando en presente. ¿Cierto? Entonces, vea, acá tenemos may probabilidad, might también es una probabilidad, pero digamos que un poco menos, esta es más fuerte. May es una probabilidad más fuerte, might es una probabilidad menos fuerte que may. A veces también usamos este might como el pasado de may, así como could el pasado de can. Pero recuerden que esos verbos modales funcionan diferente a los otros verbos. Entonces no es estrictamente el pasado, aunque lo use como pasado, porque este también lo puedo usar para hablar de posibilidades o sugerencias en presente. Y no estoy hablando en pasado cuando lo uso, ¿sí? Espero se entienda.
Eh, yo no lo conjugo en presente. Yo no le tengo que poner ese. Siempre va a ser igual. Recuerden que cuando yo tengo dos verbos juntos, para poderlos coordinar, yo tengo que utilizar la partícula to, como por ejemplo, I want to go. Yo no digo I want go, I want go. No, I want to go on that vacation. Em, pero cuando yo utilizo el verbo modal, yo ya no tengo que, yo prescindo de ese to, yo no tengo que adicionar ese to, ¿cierto? No lo tengo que adicionar. Yo digo I can go. Yo no digo I can to go, nunca. I can go, I can speak, I can dance, I can play. Hablando pues acá de habilidades, utilizando el can, que son habilidades. Will, future. Sabemos que es futuro y como sustantivo will significa deseo. Entonces, cuando yo digo wills con la S es deseo. Would, sabemos que lo utilizamos para peticiones, pero que además would es el condicional. Must es obligación, lo mismo que have to, que este have to no está acá, es un semimodal. Tenemos acá el shall, ¿cierto? Este es el mismo de Will. Digamos que Will es mucho más común en Estados Unidos, American English. Y este shall es un poco más formal que Will y lo utilizan, es frecuente escucharlo en British English. Y este should es una recomendación, es una obligación, pero no tan fuerte, ¿no? Esta también es una obligación, pero es más como moral. Esto es más como cuando la profesora regaña o los papás regañan, ¿cierto? Y dice como, you should do that, do this. ¿Listo? Bueno, entonces revisen por favor estos modales y esta información, aunque luego la vamos a ver de manera detallada en una de las videoconferencias. Para que por favor vean, revisen acá lo que les decía, ¿no? Lucas can help, could do, maybe, might us, shall us, should drink, will marry, would have, must pay, ought to live. Este es como otro semimodal porque tiene el to. Este tiene el to porque hace parte del modal. Lo mismo que have to, que significa obligación fuerte. Una obligación como el que lo haces o lo haces. ¿Sí? Bueno, entonces para que revisen estos componentes. Yo les traje, vamos a ver dónde está. Entonces, ¿alguna pregunta, inquietud? Do you have any question related to the activity you have to do on the forum? Está claro, ¿cierto? Está claro. Entonces, yo voy a utilizar, puedo hablar presente simple, puedo utilizar futuro y debo usar los modales. ¿Listo? Luego en otra videoconferencia, pues miraríamos en detalle ejemplos y información de los modales que podamos utilizar. ¿Ok? Acá yo les traje también, vamos a ver qué se me hizo, una, un video. Está larguito, pero vamos a ponerlo acá cuando ella habla de small talk.
Vamos a ver una sección. Bueno, este se llama speakconfidentenglish.com. Así se llama eh, la website. Y ella nos está hablando acerca de small talk about travel, vacations, and holidays in English. What she's saying at the beginning, from the beginning until up to now, where we are going to watch the video, is that it is important to ask questions when some of our coworkers come back, return from their vacation time. So it is important, it's polite to ask short questions related to what they do, what they did on that trip, on that travel, or even asking about how did they spend the time on vacation they had. So she's saying that that's something important to do. So she's giving advice. She's going to start talking about here some example of questions we can ask our partners, our coworkers. And then later on, she will what else? Questions before, questions after, and everything. So we are going to watch this. Common small talk questions we ask about vacation and travel. If you know in advance that a coworker is going on vacation, or if you just want to have a conversation about someone's vacation plans during the upcoming year, here are questions you can ask before that vacation happens. Number one, what plans do you have for the summer break, or the winter break, the autumn break? Just like we use the word break for a lunch break or a coffee break at work, a period of time where you're not working, a summer break or a winter break implies that there's a period of time when you'll be away from work. The same applies for kids at school. If they're on summer break, they're not attending school during that time. A second question you can ask is, what are your upcoming vacation plans? Will you travel or are you staying closer to home? Number three, what are your vacation plans for the year ahead? And number four, you mentioned you have a vacation coming up soon. That's really exciting. Tell me about it. Where are you going? When a coworker returns from a vacation or a long weekend away, here are questions you can ask after they return. How was your trip? How was your time away? How did you spend your vacation? Did you travel or did you stay closer to home? How was your long weekend? Did you get away somewhere? I remember last week you mentioned you were going away for the long weekend. How was it? Those small talk questions are all quite simple, but there's one thing they have in common. Before we move on to small talk questions for talking about holidays, let's pause here and talk about how to choose the right questions for small talk and how do you show genuine interest so your questions don't sound superficial. There are two keys to doing this successfully. First, choose the right questions. Use open questions. If we review all the questions we've talked about so far, they start with words such as what, how, and where. These are question words, similar to why, when, who. When you start a question with a question word, you ask questions that encourage detail, questions that encourage conversation, and you avoid questions that can be answered with a simple yes or no, or a simple one-word answer. For example, I could ask someone, did you enjoy your vacation? And they can simply say, yes, I did. And that's it.
Or I can say, what did you enjoy about your vacation? When I ask that question, they need to share detail. And that detail becomes particularly important when I want to show genuine interest. And this leads me to the second tip for successful small talk questions. Show genuine interest with follow-up questions. All the small talk questions we've reviewed so far are simply starter questions. They're the questions that start that small talk conversation. I want you to imagine this scenario. You've just come back from a 2-week vacation. And when you return, I ask you, how was your time away? How was your vacation? I'm using an open question, encouraging you to share detail. And in your response, you say to me, oh my gosh, Anne-Marie, it was amazing. It was so relaxing every day. I swam in the ocean. I relaxed on the beach, enjoyed the warm sun. I read several books. And one morning, we hiked up to the top of a mountain to watch the sunrise. It was incredible. Now, imagine after you tell me all about your vacation, I look at you and I say, cool. And then I walk away. How would you feel at that moment? Definitely not cool. I'm obviously not very interested, and it becomes clear that my starter question was simply superficial. I didn't really want to know the details because I simply walked away in the end. Now, let's change this scenario just a bit. And again, imagine I ask you about your recent vacation. You tell me how amazing it was and all the things you did. And when you're finished, I say, that sounds amazing. Tell me again, where did you go? Or that sounds wonderful. What beach did you stay at? Watching the sunrise from the top of a mountain sounds incredible. Did you get any photos? I would love to see one. When I ask those follow-up questions, questions that are related specifically to a detail you shared with me, I'm showing genuine interest. It's clear that I listened to you and I want to know more. This is how we make small talk successful. We need those open questions and we show genuine interest through follow-up questions. With that in mind, let's transition now to common small talk questions we ask in English conversations about the holidays. Now, in the upcoming examples, you're going to hear me use the holidays with an S, plural. You'll hear me talk about the holiday season and a holiday. So what's the difference? First, it's important to know that I'm an American. I live in the United States. And here in the United States, when we use the word holiday, we're referring to a federally recognized day or a religious day in which government offices and many businesses are closed. Americans don't typically use the word holiday in connection to a vacation. If someone's going on summer vacation, they're spending a week in the mountains or going to the beach for a week, we use the word vacation, and holiday is for those federally recognized and religious days. So if I talk about a holiday, I'm referencing one of those days. For example, New Year's Day. If I talk about the holidays or the holiday season, I'm talking about a period of time during the year in which there may be 2 or more holidays in close succession. So that whole period of time can feel festive or celebratory. So if you're chatting with coworkers before a specific holiday, before a long holiday weekend, or before a holiday season begins, here are some small talk questions you can use to learn more. What are your plans for the holidays? Or what is your holiday plan? What do you usually do during the holidays? Do you usually travel? How do you like to spend your time during the holidays? What are you looking forward to during the holidays? How do you usually celebrate the holiday? What's your favorite holiday tradition? And then after the holidays, when you get back to work, here are small talk questions you can ask your coworkers. How was your holiday? How was your, and then insert the specific name of that holiday. For example, how was your New Year? What did you get up to during the holidays? Here I'm using the phrasal verb to get up to, which is really asking, what did you do? How did you spend your time during the holidays?
How was your time away for the holiday? Did you travel or did you stay close to home? Of course, just like with our questions about travel, all of these start with a question word. We're using an open question to encourage detail, and if we want to show genuine interest, we ask follow-up questions. Now, what if there's a question? Okay, enough for now. You can look for this website and follow this woman. This is upper intermediate English level, so it's great for a level 5. English does work. And as you saw, she gave a lot of information related to intervention number 2. When you have to start a small talk and short conversation with your partners. So you are going to ask them questions related to their first interventions, related to their vacations. Okay? She gave much more information, of course, but the aim was for you to be clear or to get resources, because sometimes we are like, okay, it's always the same questions. The questions they give me on the learning guide. No, you can ask a bunch type of questions. So yeah, be creative. And we are going to finish this conference. We have like one minute left, I think. 4. Do you have any question, Fanny, related to this final video and related to what you have to do on the forum? Is everything clear? Are you still here? Are you still there, Fanny? Okay. I hope to see you all next Friday. Next Friday, we are going to discuss this in detail. Questions, structures, and some examples you can have as a guide to build your own composition for the forum. So I hope to see you there. Have a wonderful day. Thank you.